Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Mendoza. Hoy comparto el cuento Son cosas que le enfurecen a uno del libro Eres una bestia, Biscovitz, de Alejandro Bofia. Este es un proyecto de colectivo Lectores en el Desierto. La ciencia y la literatura van de la mano en muchas de sus obras. Por ello, consideramos importante compartir textos que inviten a investigar sobre la vida animal. Disfrútenlo. Son cosas que le enfurecen a uno, Biscovitz. ¿Qué quedaba? Rugía para mis adentros. De nuestro paraíso natural, la cuenca del Ngorongoro, el mayor cráter de la Tierra, la cuna de la creación. A mi alrededor solo veía una especie de Cinelandia, corrupta y dominada por el show business naturalista. Lo único que contaba era mostrar el pelaje, hacer que se hablara de uno y luego, cuando alcanzabas el éxito, desde el día en que aparecí entre los protagonistas de una serie sobre los grandes felinos, me había convertido en una de las estrellas del parque y me veía acosado por cámaras de cine, zoólogos y zoófilos. Bueno, ya no podía más. No podía soportar más mi eterno séquito de fieras chic y rumeantes snob. Ya no aguantaba seguir oyendo los ladridos de hiénidos sobre fundidos cruzados y planos generales. Necesitaba unas vacaciones. Se me acercó una joven gacela Thompson, con un típido bastante fotogénico, grácil, no más de 60 centímetros en la cruz. El brillo de su pelo hubiera causado la envidia de muchas de las sleds a las que yo conocía, pero se movía con naturalidad. No parecía una de las habituales lolitas sin alma. Me preguntó si yo era Biscovitz, el león. Era inútil negarlo. Despedázame, te lo ruego. Puede arreglarse, suspiré, pero primero tendrás que hacer una pequeña prueba. No me has entendido. Yo digo de verdad. ¿Ves esto? Es un collar radiotransmisor. ¿Ves estas cicatrices? Son dardos narcotizantes. ¿Y ves esas chapitas en las orejas? No me dejan vivir en paz, maldita sea. No interpretaba. Era realmente infeliz. Te comprendo, querida, pero no es a mí a quien debes dirigirte. Soy muy tierna. Siempre he ramoneado brotes frescos y yemas. No lo dudo, pero lo que has visto eran documentales. No pensarás en serio que yo... ¿Y qué haces ahí? ¿Y qué hacen ahí esos carroñeros? ¿Acaso no están esperando mis despojos? Oh, no, sonreí. La hiena de Zuccotti está convencida de ser mi agente cinematográfico. El Chacal y el Licaón, Petrovich y López, son dos extras. Siempre ponen esas caras. Bueno, alguna fiera auténtica quedará en alguna parte, bramó, perdiendo la paciencia. No en el Ngorongoro. Aquí la moda entre los carnívoros es ser vegetariano. Imagínate arrancar carne viva, a menos que sea necesario para no arruinarles un primer plano, quiero decir. En ese caso, sería capaz de usar los dientes, hasta un antílope, pero he oído decir que fuera del cráter, en las llanuras del Serengeti, las cosas son distintas, un poco como en los viejos tiempos. Mi consejo es que pruebes allá abajo. Sacudí la melena en dirección al Mandusi. Pero ten cuidado, por aquellos parajes la vida podría gustarte. Giró el morrito con un suspiro. ¿Allá abajo? Sí, pasado el lago hay una pista que sube hasta la cima. Pregunta cuando llegues a Ceneto. O mejor, ¿sabes qué te digo? Te acompaño un trecho.
Me hará bien. Atravesamos un bosquecillo de acacias de la Fiebre y seguimos a lo largo de la orilla septentrional del Makati para evitar los campamentos, la pista de aterrizaje y los lodges. Y de camino le iba dando consejos que quizás le fueran útiles en el nuevo entorno, en caso de que llegara a apreciar la vida nuevamente. Le explicaba viejas historias de los masáis, de cazadores furtivos y Grey Hunters, de la sabana, de los tiempos en que la melena de león era todavía la corona de un rey y nuestro rugido era ley. Mientras lo hacía, el corazón me latía con fuerza y me parecía estar viendo de nuevo el cráter de mi infancia, cuando alzaban el vuelo sobre el lago flamencos, cercetas y tártalos y marabúes, espátulas y jacanas, cuando en el Mandusi dormitaban los hipopótamos bajo la mirada de garzas reales y guairabos o martinetes, viudas de Jackson y colas de abanico. La cervatilla me explicó que por aquellos pastizales no dejaba afectos, nadie quien valiese la pena despedirse, que no había llevado una vida gregaria desde que los jefes de su manada decidieron abolir la reproducción para extinguir un poco la especie y subir así en la consideración del manejo de vida silvestre. Yo intentaba consolarla, pero a mi vez tampoco podía evitar lamentarme de la crisis de autoridad del felino macho, de la prepotencia de las leonas cada vez más musculosas, sabiondas y presumidas, ambiciosas, de una comunidad, la nuestra, cada vez más jodidamente similar a la de los hiénidos, que hacía ya mucho que vivían en sociedades matriarcales, obteniendo con ello los resultados que estaban a la vista de todos. Riendo y bromeando, llegamos a la vertiente de la montaña y allí decidí subir también yo hasta la cima para echar una ojeada a lo que había del otro lado, el Kilimanjaro, las grandes llanuras, el Victoria. Disfrutar de la vista, le expliqué, me haría bien. Ya en las cercanías de la cima decidimos hacer una pausa. Avanzamos por un camino abierto entre los arbustos por elefantes y búfalos y encontramos refugio en un bosque de nuxias, albicias y enebros retorcidos, en compañía solo de un cercopiteco y algún babuino amarillo. Allí estiramos las patas y apoyamos la cabeza sobre el musgo de un grosellero. Ella lloraba en silencio, con breves sollozos esporádicos. Yo le había apoyado una pata en el lomo, mientras me preguntaba qué se debía de sentir al unir las garras en aquel cuello delgado y bien formado, al arrancar los flancos de aquella carne joven y sanguinolenta. Probablemente pesadez de estómago, náuseas y sentimientos de culpabilidad, me decía, pero quizás también un placer terrible. Hueles bien, baló de repente. ¿Perdón? La pata rampante había liberado el hedor de una axila. ¿Me estaría tomando el pelo? Tienes un agradable olor a león, olor a macho. ¿Macho? Sí, los leones sois los machos más bellos de la sabana, tan regios, tan musculosos, mucho mejor que esos afeminados de herbívoros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todos los rumiantes llevan cuernos? No, verás, entre los bóvidos casi no existen dimorfismo sexual. Y siempre me ha dado no sé qué andar por ahí con aquellos tipos. Se giró hacia mí y bajó la franja supraciliar de forma lánguida, viciosa, mientras el viento le enmarañaba la crin. ¿Qué podía hacer?
¿Habrá sido aquel calor? ¿Habrá sido la soledad? Oh, Visco, ha sido estupendo, dije más tarde. Sí, ha sido bonito. Mentí. No había sido bonito, había sido fantástico. En aquella cabritilla había más feminidad que en todas las divinas de mi ambiente juntas. Un panteón de gatazas convencidas de que los placeres de la carne ya solo eran los bisteces. Y me gustaba aquel nombre, Jova. Es una pena que no pueda durar, suspiró. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué futuro tendríamos? Sin duda no podemos quedarnos escondidos para siempre en estas alturas. Tarde o temprano tendremos que bajar al llano. Si descendemos hacia el Serengeti, uno u otro me descuartizará. Tú no tienes la edad ni la experiencia para defenderme de aquellos depredadores, me parece a mí. Pero aunque saliéramos bien librados, tendríamos que contar con la mentalidad de un entorno que ha permanecido más o menos intacto desde el día de la creación. ¿No es así? Por otra parte, si decidiéramos volver atrás, no mejoraría la situación. Imagínate lo que sucedería cuando los media se olieran una historia como la nuestra. Y además, ¿qué ejemplo daríamos a nuestros jóvenes? Está muy bien no ser racista, pero entre especies hay que mantener ciertas distancias. Y ni siquiera aquí estaríamos completamente seguros. No olvides que llevo un collar radiotransmisor y que tarde o temprano acabarían por encontrarnos. Adiós, Visco. Sorbió una lágrima y dio media vuelta y empezó a bajar, bamboleando la colita por la pendiente hacia Olduvai y el Serengeti. ¡Un momento! ¡Un momento! Pero había empezado ya a gambetear peñas abajo, como un saltarrocas. No tenía sentido que intentase alcanzarla. ¿Qué debía hacer? Me miré a mi alrededor. El paisaje cortaba la respiración. Permanecí un instante ahí, en suspenso, emborrachándome con la visión de aquellos amplios espacios, de aquellos altiplanos salvajes e ilimitados que se extendían por centenares de miles de kilómetros hasta el Masai Mara. A mi izquierda veía el lago Dutu y las sabanas llanas de Masagua. A la derecha los yacimientos de Olduvai. El corazón me latía como si fuera un cachorro. Valor, viejo Simba, me dije. ¿Quién ha dicho que ya no tienes edad para esta vida? Enfilé por el sendero que bajaba hasta el valle y seguí andando a buen ritmo junto a la senda que llevaba del paisaje de Navi Hill al Serengeti. A mi paso alzaban el vuelo grullas coronadas, secretarios, abutardas y avefrías lúgubres. En aquellos parajes, ser un león todavía significaba algo. Por fin desemboqué en una interminable llanura de hierbas corta, en la que despuntaban las colosales masas graníticas de algunos copje. En ellas pastaban gacelas Thompson y Grant, cebras, ñus de cola negra, alcéfalos de Jackson, damaliscos, avestruces y oryx, bajo la mirada vigilante de guepardos, licanoes, chacales y alguno que otro individuo de mi especie. No podía evitar admirar la elegante dignidad de aquellas rumeantes y me sorprendí a mí mismo demorándome en la contemplación de la curvatura de sus grupas. Había despertado en mí una nueva sensibilidad para algunos sencillos espectáculos de la naturaleza. El cuello fusiforme de las oryx y de las stembuk, los jaspeados de kudus y bongos y el corto pelo de las impalas, el rabito de las dik-dik, el culito de algunas jirafas.
No sé si sería el instinto de supervivencia o el pudor lo que las hizo alejarse de mí con cierto sobresalto, rezongando y cubriéndose la cola. Saludé con urbanidad a algún depredador, pero no me atreví a pedirles información. Tenían la mirada lincea de los asesinos en serie. Aquellos tipos no bromeaban, descuartizaban y quién sabe qué otras cosas les hacían a sus presas, cosas que ningún documental te explicaba. Pensé con un estremecimiento en Rukba. Me deslomé corriendo durante toda una semana de punta a punta, moviéndome con cautela entre los altos troncos, manteniéndome pegado al suelo para no contrariar los sentimientos de los dueños de aquellos territorios. Y al final la encontré. En los alrededores del copje de Moru pastaba en compañía de un grupo de pequeños dik-dik y de grandes Suni. Me recibió con cierta frialdad, pero no conseguí descifrar la naturaleza de su reserva. De todas formas, me invitó a quedarme a pasar con ellos la velada. Me dijo que había sido adoptada por los herbívoros de aquella cuadrilla, que había encontrado una nueva familia, nuevos padres, nuevos hermanos y hermanas. Anímate, quédate a comer con nosotros, baló de pronto. No me parece adecuado, Juba, la verdad, objeté, pero no se atuvo a razones. Mamá, papá, adivinen quién vino a cenar. Me abrió paso entre una manada de bóvidos y yo la seguí dócilmente. Todo comedimiento, ronroneos y buenos modales. Intentaban que sus emociones no les traicionaran, pero se habían quedado de una pieza, como bajo la mordedura de una mamba. Fui presentado a 2 gacelas que me hablaron con embarazo y frialdad, y también a 2 damaliscos, que se limitaron a mirarme con manifiesta aversión. Pensé que los 2 primeros debían de ser mamá y papá, y que los otros 2 eran la cena. Jambo tener gana, mi Viscovich, declaré con el rugido más políticamente correcto posible y felicité a la señora por la cena. Resultó que me había confundido. Las 2 gacelas eran unos amigos y los 2 damaliscos los padres adoptivos. Pero la metedura de pata ya no tenía remedio y yo ya me había servido. Permanecimos todo el resto de la velada mirándonos incómodos y en silencio. Caray, dijo el Juba después. ¿Me habías dicho que eras vegetariano? Sí, pero yo creía que aquí, ya lo ves, te dije que no podía durar. Dame tiempo, Juba. No, Visco, somos demasiado diferentes. ¿Quieres entenderlo de una vez? Sacudí la cabeza. Además, ahora estoy prometida, indicó con el morro a los 2 cabritillos que habían estado en la cena. Una de ellas temblaba como una hoja. Pero no se trata solo de eso, Visco. Por tu edad, podría ser mi... Se puso a echar la cuenta. Si ella tenía 1 año, podía haber 15 generaciones de diferencia. Bueno, en fin, que juntos resultaríamos ridículos, ¿comprendes? Y el paso del tiempo no te hará rejuvenecer. Bajó los ojos. Ahí acabó nuestra historia. Reemprendí el camino de la caldera con el rabo entre las piernas. Me había dolido, no tanto por lo que ella había dicho, en el fondo tenía razón, sino por cómo lo había dicho, con un mohín de compasión y vergüenza. Conocía aquella sensación. Yo mismo la había sentido al ver sufrir a otras fieras la humillación de la vejez, cuando hasta los animales más débiles y cobardes se chanceaban a su costa, cuando hasta el último niñato de la producción
les hacía desalojar del plato porque estropeaban los planos largos, cuando hasta los turistas bajaban las cámaras de video. Me alegró volver a ver a los viejos amigos, las chicas, los cachorros, incluso alguna hiena. Desde el día de aquella cena no he vuelto a amar a ninguna rumiante, ni a comérmela. Aparte de aquella aljuba, quiero decir, ¿cómo se llamase? Sus grasas me produjeron pesadez de estómago durante unos días, pero con el tiempo y el ejercicio, Groat, acabé por digerirlas. Muchas gracias. Continúen vinculando textos. La ciencia y la literatura deben de ser disfrutados para su mejor comprensión. Nos vemos la próxima.